Los dejo con Ignacio Prado, curador en el Museo Internacional del Barroco. Gracias. Bueno, buenas tardes. Este año, que va a ser Ciudad de México, capital mundial del diseño, quería presentarles la próxima exposición en la que voy a ser curador en el Museo Franz Mayer de Ciudad de México y que lleva por título La Casa Neobarroca. Vamos a empezar con un montaje de imágenes de diversos espacios de arte, museos, casas, y lo vamos a hacer en primer momento con una instalación del videoartista Nissen Adams para la exposición que hubo en el Victorian Albert Museum de Londres, titulada Telling Tales. Muy importante el título de esta exposición, Contando Historias. Voy a hablar de un tipo de diseño que tiene que ver con la narratividad. Detrás de cada pieza de diseño hay una historia. Y de hecho, esta instalación con estas tres pantallas, una hacía referencia a lo que sería la mansión encantada, Enchanted Castle. La otra se titulaba El infierno de lo bello, Heaven and Hell. Y la otra se titulaba Forest Glades, como el bosque frondoso con la luz. Entonces, van a ir viendo varias imágenes. Yo me voy a referir a estos diseñadores y a estos arquitectos, no necesariamente en el orden establecido, así que va a ser una proyección bastante neobarroca en el sentido laberíntico de imágenes. Cada uno se va a fijar en algunas de las imágenes, de los diseños, y bueno, después si quieren podemos comentarlo y me pueden hacer las preguntas sobre los diseñadores en cuestión. Creo que podemos empezar la proyección. No sé si... Ya tiene. Bien. Entonces, como les digo, esta era la primera imagen que se veía en la exposición. Eran tres pantallas que lo que querían hacer era situar al visitante, al espectador, dentro de lo que sería el espacio dentro del Museo Victorian Albert, que saben que es el principal museo de diseño en Londres. La exposición que estoy preparando para el Museo Franz Mayer también va a tener una parte visual muy importante. Antes de ver los objetos de diseño, quiero que la gente tenga una experiencia con la luz, con el espacio y con la naturaleza. Fíjense que tres de las imágenes, en cierta manera, hacen referencia a la naturaleza. Voy a desarrollar primero algunas ideas para entender hoy la importancia en la estética contemporánea de lo neobarroco o transbarroco, iniciando con mi trabajo como curador en el Museo Barroco de Puebla, presentando la obra de la escultora norteamericana Linda Benglis en su reverberación de formas, materiales y colores. La escultora como una diseñadora en diálogo con el maestro de la arquitectura Toyo Ito, también diseñador, y el coreógrafo de espacios arquitectónicos John Aboukir. Todos ellos creadores que podemos situar dentro de la estética neobarroca, que en su definición principal podríamos llamar el diálogo de las artes. Quiero hablar un poquito del término neobarroco, porque mucha gente tiene ideas preconcebidas de ese término. Lo primero que hay que constatar es la contemporaneidad del término neobarroco, que no hace referencia a un periodo de la historia del arte y que es un concepto de múltiples significados. El primero que lo utiliza en lengua española, es en cualquier otra lengua, referido a la estética del siglo XX, es el escritor cubano Severo Sarduy en su libro Barroco y Neobarroco, con términos a los que me voy a referir para el diseño de los artistas de esta exposición. Por ejemplo, artificio, proliferación, fusión, espejeo, condensación, laberinto,
e intertextualidad. El origen etimológico de la palabra barroco viene de berrueco o barrueco en portugués, que es la perla deformada, la joya de diseño. Como una obra del barroco histórico, carece de centro, es excéntrica y elíptica, siempre en movimiento y en transformación constante según el punto de vista o el reflejo de la luz. En ese sentido, la exposición va a ser muy laberíntica y va a tener múltiples centros. El término barroco lo encontramos hoy en la relación con las artes visuales y con las nuevas tecnologías, desde el cine en el campo expandido al videoarte o la realidad virtual. Esta va a ser una casa de paredes proyectadas con obras de artistas visuales contemporáneos de la imagen-movimiento, ya que el neobarroco es esencialmente movimiento, flujo y desplazamiento de significados. Diríamos, por tanto, que el neobarroco es una transestética, siempre referida de forma metaartística a la historia del arte y que regresa al pasado en anacronismo histórico, volviendo a nuestro presente más contemporáneo. El arquitecto español Iñaki Ábalos, en su texto La Buena Vida, analiza con imágenes inéditas las casas donde habitaron algunos artistas y filósofos del siglo XX. Y a cada casa le da un nombre. Así, por ejemplo, la casa de Picasso es la casa fenomenológica. La casa de Martin Heidegger, el filósofo que más ha escrito sobre la arquitectura, es la casa existencialista. La casa de Mies van der Rohe, uno de los maestros de la arquitectura contemporánea, sería la casa nietzscheana. Esta que vamos a presentar en la próxima exposición del Museo Franz Mayer estaría hecha de retazos de todas estas casas, casas de artistas, casas de pensadores, como por ejemplo la casa aquí en Ciudad de México de Pedro Friedeberg, o la casa Vitra en Wilhelm am Rhein en Alemania, donde encontramos en un mismo espacio obras de los grandes arquitectos contemporáneos como Frank Gehry, Herzog de Meuron o Sana, y sobre todo de la gran protagonista del neobarroco arquitectónico, la recientemente fallecida Zaha Hadid. En referencia a la casa, recuerdo una entrevista en la que Zaha Hadid se lamentaba de que nunca construyó una casa para vivir ella. Y de hecho su primer proyecto no realizado fue una casa para un coleccionista en Hong Kong, inspirada en la pintura constructivista y suprematista soviética. Menciono a estos hacedores de casas como los máximos exponentes en la reconfiguración del neobarroco arquitectónico y que son hoy fundamentalmente los cimientos de ese plano de 1000 mesetas que rompe con la cuadrícula vitruviana y nos encamina a lo que el arquitecto italiano Massimiliano Fuksas llama el caos sublime. En toda obra neobarroca hay un elemento caótico, la transversalidad de diversos espacios urbanos incluidos dentro de una casa. El jardín, el atrio, el patio, el salón, el pasaje. De hecho, la primera vez que se usa el término neobarroco en Europa es en relación a la arquitectura de teatros, como por ejemplo la Ópera Garnier de París o la Ópera Semper de Dresden. Son las dos únicas óperas que llevan los nombres de sus arquitectos. En relación al diseño hay que considerar que es en el barroco cuando la arquitectura entra en los espacios habitables como parte del diseño interior. Desde los palacios de Versalles con su rococó delirante, el Palacio Real de Madrid con las bóvedas de trampantojos de Tiepolo, o la Cámara Verde del Zwinger de Dresden en Alemania con su deslumbrante gabinete de curiosidades compuesto de filigranas, piedras preciosas, oro, plata
y porcelanas. Es en el barroco histórico cuando por primera vez podemos hablar del edificio civil de la casa y no de las iglesias, integrando pintura y escultura en sus fachadas y en sus muros interiores. La casa aparece como pintada y escrita, también con textos, algo que no se había visto desde las mansiones romanas o los palacios árabes. Se produce, por tanto, una sacralización del espacio privado de la casa a través del diseño interior y la acumulación de objetos de diseño y obras de arte, lo que Baudrillard llama el sistema de los objetos, la semiótica de los objetos. Entendiendo el espacio privado de la casa como el lugar donde se atesoran los objetos más preciados de sus habitantes, siempre coleccionistas, y según la máxima de Joseph Beuys de que todos somos artistas potenciales, la casa será para cada habitante, según su sensibilidad estética, un gabinete de curiosidades, de obras de arte y de diseño. Incluso una casa minimalista. Todos en algún lugar de nuestras casas tenemos objetos y todos en cierta manera tenemos una pulsión coleccionista. Un microcosmos del diseño del mundo moderno, y por eso Iñaki Ábalos habla de la buena vida del que sabe vivir en una casa con sus objetos. El primer museo barroco de Europa fue la Wunderkammer del Palacio de Belvedere en Viena, una cámara de las maravillas como la que encontramos en el Museo Barroco de Puebla de Toyo Ito o en el Museo de las Confluencias de Lyon del arquitecto austriaco Huck Himmelblau. Entremos, por tanto, con estas imágenes que estamos viendo en una casa neobarroca que vamos a reconstruir y deconstruir. Esta es la casa de la artista con la que yo trabajé, Linda Benglis, en Nuevo México, en el desierto. Siempre en estas exposiciones uno encuentra salas que serían como gabinetes de curiosidades. Junto a las bibliotecas, los gabinetes también contienen los libros de arte abiertos a la manera de los incunables de la Edad Media, exponiendo sus pinturas en miniatura, como en alguna de las obras que veremos también de imagen en movimiento y que están aquí en la feria del artista sudafricano William Kentridge, un paseante dibujante que está siempre rediseñando su casa-estudio. Debemos considerar que el término barroco viene dado por escritores y filósofos, y no solo historiadores o críticos de arte, y surge en la lengua española desarrollándose con inusual fuerza en Latinoamérica y México. Vivimos en estos momentos en una época donde el diseño tiene un papel preponderante. Y podemos hablar del diseño de la vida contemporánea. Por ejemplo, la explosión de la moda en museos y en la red. ¿Qué más neobarroco que la exposición de Alexander McQueen en el Metropolitan de Nueva York como gabinete de curiosidades con animales disecados, prótesis de cuerpos y cubos edisonianos de proyecciones? O la exposición de Dries Van Noten para el Museo del Diseño de París con referencias a la literatura, a En busca del tiempo perdido de Marcel Proust o a la pintura holandesa de paisajismo. No olvidemos que el término casa se utiliza por primera vez en la moda por parte del diseñador inglés Charles Frederick Worth, The House of Worth, y después lo retoman los diseñadores franceses como Dior, como Poiret, como Chanel o en la actualidad Maison Margiela. La casa neobarroca, como decía Toyo Ito en una reciente entrevista, cubre sus paredes de diseños de moda, se viste a la casa, y los grandes arquitectos contemporáneos diseñan hoy las principales boutiques de moda, como por ejemplo las de Omotesando en Tokio, de Toyo Ito, Herzog de Meuron, Sanaa, etc.
En todas estas exposiciones de diseño, uno tiene la sensación de entrar en la casa estudio del diseñador, en el sentido de nuestro trabajo como curadores interdisciplinarios. Estamos desarrollando nuevas estrategias de mediación en la reconfiguración del Museo de Arte Contemporáneo, desde la visión del Museo Imaginario que inició André Malraux en los años 50 con un libro del mismo título, Le Musée Imaginaire, el Museo Imaginario. Cuando Jean Nouvel explica la idea detrás del nuevo Museo del Louvre de Abu Dhabi, lo describe como un souk, que en árabe significa el barrio, es decir, el lugar de casas y palacios, que él dice no son palacios para la élite, sino que son palacios para el pueblo. Bajo esa espectacular jaima celosía convertida en un domo de luces y sombras, estamos hablando de probablemente la primera gran obra arquitectónica del siglo XXI, que es el Museo del Louvre de Abu Dhabi. Definitivamente la casa neobarroca es espectacular como este museo. Los visitantes se van a sentir identificados como sujetos activos de una nueva cultura del espectáculo, más abierta y participativa, teniendo una experiencia de habitar el espacio del museo como si fuera una casa. Aquí vamos a ver también imágenes del New Museum de los arquitectos japoneses Sana, en el que cuando tú entras y subes por las escaleras sientes no que estás en un gran museo, sino que estás en una casa de esa zona del Village de Nueva York. Esto se anticipa en la filosofía de pensadores del siglo pasado, como Martin Heidegger, que nos dio el concepto de Dasein, en alemán significa ser ahí, o como el francés Emmanuel Levinas, que nos da el concepto de morada, donde uno se encuentra pero donde no permanece. De hecho, da el término en femenino, en género femenino, de solaz, y de hecho en cierta manera hay una referencia a la interioridad, al espacio más privado que vamos a habitar. En mi exposición, en la que acaban de ver imágenes sobre Linda Benglis en el Museo Barroco de Puebla, titulada Cuerpos, Materia y Alma, introduje algunos elementos que definen la estética neobarroca, y el primero era precisamente la experiencia de habitar una casa estudio del artista, donde siempre encontramos trazos de su obra y colecciones de objetos que nos permiten dilucidar su poética. Como en las casas de muchos creadores, detrás del orden meticuloso de las piezas siempre hay un elemento caosmótico que nos lleva a un recorrido laberíntico y descentrado. En este caso de Linda Benglis, estamos ante la obra de una alquimista, alguien que mezcla, fusiona los materiales, las formas y los colores. Y al igual que algunos de los diseñadores de nuestra próxima exposición, Studio Job, Gloria Cortina, México, Linda Benglis también toma el oro barroco, con sus transmutaciones como un material noble que se debe leer en el sentido poético, más allá de su valor de ostentación. Mi curaduría, en el caso de Linda Benglis, partía del sentido ancestral del oro en la comunidad, como el barro. Ella mencionaba una frase y decía que está bailando con el barro, con sus manos, y eso lo encontramos en la obra de artistas contemporáneos como Félix González Torres, esas cortinas con cuentas doradas que le traen recuerdos de su infancia en su Cuba natal, o la artista norteamericana Ronnie Horn, también con sus láminas de oro que exhibió en el Museo Guggenheim de Nueva York. Estos artistas nos hablan del oro como símbolo de amistad y reciprocidad de sentimientos, como así era en la antigua Roma. Al igual que la perla del Berrueco, los objetos fetiches de nuestras casas
tienen un valor simbólico de pieza única, al menos para el habitante de la casa. Esto también lo establece el crítico italiano Gildo Dorfler en su obra El Kitsch. En su exposición de la Trienal de Milán, incluía, casi como un placer prohibido desvelado, una vitrina de su propia casa con pequeñas figurillas kitchificadas de todo el mundo, lo que llamamos un kitsch consciente. Por ejemplo, la artista brasileña Valesca Soares, con sus mesas recubiertas de delicados jarrones de vidrio, de cristal, con cera, con perfumes, con especias, en un ejercicio totalmente sinestésico que nos muestra piezas sobrecogedoras en su tactilidad, en sus aromas, incluso en sus sonidos, porque podemos escuchar los latidos del corazón. En ese sentido se reconfigura la identidad femenina del habitar, siempre en lo que Gilles Deleuze llama el devenir mujer, y lo encontramos en artistas presentes también en la feria como Louis Bourgeois o como Adriana Barejao. Vamos a ver ahora a uno de los protagonistas de la exposición, que son los diseñadores Studio Job de Holanda, que se caracterizan por lo que Baltasar Gracián, el escritor del barroco español, llamaba la agudeza y arte de ingenio. No se puede entender el neobarroco ni el barroco sin entender la agudeza y el arte de ingenio, más que el humor. Ellos tienen una pieza que se llama Train Crash Table, que es una mesa que se transmuta en una alegoría barroca de un choque de trenes. Imagínense algo que uno no esperaría ver en una obra de diseño. La nube de burbujas doradas resulta ser el humo de la locomotora, que aparece en una base de bronce retorcido que representa a su vez el accidente, que remite a un recuerdo traumático de la infancia y a una separación del diseñador con una de sus parejas. Voy a citarlos específicamente lo que dicen sobre esta pieza. The massive impact creating an enormous amount of energy. Es decir, el impacto del tren, el choque del tren, crea una energía especial que ellos presentan en esa pieza. Esta narratividad del diseño, a la que hacía referencia anteriormente, nos muestra cómo estas piezas son totalmente nietzscheanas. Recordemos la máxima de Friedrich Nietzsche: arte igual a vida. Son vitalistas en cuanto hacen referencia a vivencias que ha tenido el artista, y no debemos olvidar que Nietzsche, el filósofo alemán, fue el gran pensador del neobarroco, aunque él detestaba el estilo barroco historicista, que es como mucha gente aún lo entiende, sobre todo en países como México, donde el barroco tiene mucha presencia. Diríamos que esa es una visión anacrónica del barroco. De la misma manera, otra obra de arte en la que también aparecían trenes de plata es la obra que presentó Jeff Koons en estas instalaciones que se hacen normalmente en el Palacio de Versalles de artistas contemporáneos, junto a piezas de Luis XIV y junto a diseños del rococó francés. Las piezas de Jeff Koons nos hablan también de los miedos y de los recuerdos de la infancia, de nuestras vivencias más íntimas expuestas en una casa abierta a todos, paradójicamente privada y pública a la vez. Siguiendo el término de Gracián, diríamos que este es el diseño hecho arte de ingenio. En la serie de Studio Job titulada Landmarks para Carpenter's Workshop, encontramos deconstruidos con humor crítico monumentos como el Taj Mahal, invertido y convertido en una oscura mesa de bronce, la Catedral de Chartres boca abajo en forma de un neogótico sagrario dorado, o
el Burj Khalifa, el gran rascacielos de Dubái, atrapado en las garras de un King Kong hecho con más de 120.000 cristales sobre un reloj que representa las ruinas de Petra. Fíjense que solo en una pieza tenemos Petra, King Kong y la referencia a los rascacielos de la arquitectura contemporánea. Job Smithers, el diseñador, lo define como totem of different messages, es decir, una amalgama totémica con referencias a la historia pública y privada. El diseñador habla del renacimiento, él no dice barroco, sino que utiliza el término Renaissance, renacimiento, y diríamos que está equivocado, pero no, lo hace de una forma acertada, ya que algunos historiadores creen que hay una diferencia irreconciliable entre el Renacimiento y Barroco, y no es así. El último Renacimiento ya tiene elementos del Barroco. Pasemos del humor de Estudio Job al misticismo en una pieza de Gloria Cortina, que es la Mesa Matías, inspirada en la obra de Matías Geritz, que también nos acompaña en la feria. El oro y la madera negra, de nuevo, en una mesa, en diálogo con la obra más espiritual de Matías Geritz. Por ejemplo, y mucha gente no lo conoce, la sencilla lámina de oro en el altar de la Catedral de Cuernavaca. Otra mesa para compartir en comunidad, ya que el barroco es, para el sociólogo Michel Maffesoli, cito, una forma de estar los unos con los otros, aunque sea la pequeña comunidad de los amantes del arte, en el sentido que le da Roland Barthes al término amantes y al placer del texto, que aquí sería el placer del objeto, ¿no? Le plaisir de l'objet. Un ejemplo reciente del neobarroco sería la instalación en la azotea del Metropolitan Museum de Nueva York, con la galería de Cristina Grajales, de las nuevas estrellas del diseño en Estados Unidos, los hermanos, además son hermanos gemelos, Starr. Fíjense en el título, era una instalación hecha con más de 7.000 cañas de bambú, intrincadamente trenzadas, para, como en el primer pabellón de la historia, el de Mies van der Rohe en Barcelona, ser ahí, tener la experiencia de habitar durante un tiempo, aunque sea un tiempo breve, junto a la comunidad, junto a los otros, ese espacio del Metropolitan. El título muy irónico de la instalación se llamaba Big Bamboo, You Can't, You Don't, and You Won't Stop. Realmente el neobarroco, en cierta manera, no lo puedes parar, a lo mejor no lo puedes hacer, pero te puedes lanzar a hacerlo, y en cierta manera pues vas a tener una experiencia diferente. Esto dicho, en nuestra sociedad individualista, aislacionista, crear estos pabellones con estos objetos de diseño nos llevan a una nueva forma de convivir. El diseño y la arquitectura nos unen y nos hacen comunidad. Cito ahora a los hermanos Starr. Our vision is that nothing in the world is monolithic. Nothing is one thing, everything is interconnected. Es decir, como sus mosaicos fotográficos, de hecho ellos vienen de la fotografía, podemos imaginar esta casa neobarroca como algo no monolítico, siempre interconectados sus espacios. También me quiero referir a otras de las imágenes que estamos viendo, a la primera colección de diseño de los hermanos Campana, titulada precisamente Barroco, y a la más reciente que hicieron en la Galería Melissa de Londres, titulada Barroca, es decir, cambiándole al género femenino The Harmony of Imperfection, y quiero enfatizar este elemento de la imperfección, porque obviamente en el diseño barroco siempre hay un elemento de imperfección y eso es lo que lo caracteriza. Obviamente los hermanos Campana, desde el Brasil, del sincretismo de culturas y razas, son el mejor ejemplo
del neobarroco en el diseño contemporáneo. El barroco romano fusionado con el del arquitecto aleixandriño de las iglesias de Minas Gerais, en la zona de Brasil. El oro colonial, muchas de estas piezas estaban hechas con oro, mezclado con el bejuco artesanal, con la piel curtida de los cananceiros, que es como una tradición en Brasil, en la parte más del campo de Brasil, y el plástico de nuestra cultura de supermercado. Todos estos materiales entrelazados, creando un lenguaje orgánico ornamental en cuyo hábitat conviven insectos, caracolas, tijeras, cocodrilos, pieles de Mongolia. Por ejemplo, en sus últimos sofás troquelados, también con huesos de bronce, figuras de animales o candelabros de lágrimas de cocodrilo que nos invitan a experimentar lo que Gilles Deleuze llama un devenir animal dentro de la casa, conviviendo con la naturaleza salvaje, y esto es lo que llamaríamos el panteísmo neobarroco. De la misma manera, el diseñador chileno Sebastián Errázuriz, con sus lámparas de animales disecados, un pato, un ave, nos remite a la taxidermia de los gabinetes de curiosidades y a esa pulsión del coleccionista duchampiano de lo que llamamos el bricoleur. Objet trouvé que podemos encontrar en la casa neobarroca. También, hace unos años, los hermanos Campana presentaron en el Cooper Hewitt de Nueva York una instalación titulada Barroco, en la que dialogaban con la colección y los archivos del museo. Y como curadores hacían un trabajo de selección desde el papel tapiz del siglo XVIII hasta los abanicos que habían coleccionado las hermanas Cooper, las fundadoras del museo, con tejidos orientales, creando una silla que llamaron transplastic. Fíjense que ellos también utilizaban el prefijo transbarroco, hecha con objetos de plástico reciclable y con bejuco nativo. Los diseñadores neobarrocos siempre están entretejiendo, cosiendo y tramando. Con la misma ironía y trampantojo, el trompe-l'œil, de los objetos de los diseñadores holandeses Broek, Marcel Wanders, por ejemplo, un banco tronco con respaldos de silla, las lámparas con botellas de Ingo Maurer que tenemos en el Centro de Diseño Alemán, juegos visuales que solo pueden tener lugar en el espacio de una casa que es también espacio de juegos y proyecciones, que nos remite a la magia cinemática de Georges Méliès, a la estética de la acumulación, la desaparición y lo que la autora francesa Lucy Glucksmann llama la folie du voir, la locura de ver. La casa neobarroca es la casa del coleccionista. Aún desde Pi, el orden del caos, los objetos aparecen ordenados para ser estudiados. Así encontramos los múltiples planos en las pinturas de Pedro Friedeberg, vacíos salones teatrales de música o danza, donde un pez deviene cientos, y las columnas de capiteles dóricos, jónicos o orientales se multiplican hasta el infinito, siempre en hibridación. Por ejemplo, el bucle añejo pero reluciente de un ángel en un retablo barroco, en fusión con la madera carcomida por el tiempo de su famosa silla mano. Estoy hablando de Pedro Friedeberg. Anacrónicamente pop, el tiempo prustiano de la memoria y el presente futurista estilo op art, en síntesis neobarroca. Como en la novela del escritor francés Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, en esta casa vamos a encontrar multiplicidad de objetos como en los salones de París en los que él se inspiró, o por ejemplo como en la película de Raúl Ruiz Tiempo recobrado, o en Muerte en Venecia de Luchino Visconti. Podemos encontrar una taza de té, por ejemplo, de Alessandro Mendini, un florero de Torres Sotzas,
una bandeja de Wang Shu, el premio Pritzker chino. Todos estos objetos contienen una imagen, tiempo, memoria, y por eso la referencia a Proust. Como afirma el propio Humberto Campana, el propio diseñador, dice: la modernidad de nuestro trabajo reside en demostrar que con las huellas del pasado se puede construir no solo el presente, sino el futuro con una nueva visión. Por tanto, lo neobarroco, y no hace falta que ya dé más explicaciones, es lo nuevo, es lo contemporáneo, intempestivo, como dice el filósofo Giorgio Agamben, incluso desde ese anacronismo histórico barroquizante. El primer pensador de estética e historiador del arte, marginado hasta hace muy poco tiempo, que planteó su propia casa como museo y como espacio de exhibición, fue el alemán Aby Warburg, quien con su instalación Atlas Mnemosyne, que en latín significaría el Atlas de la Memoria, crea la primera casa neobarroca del siglo XX con reproducciones, no originales, reproducciones de obras de la historia del arte en diálogo. Y la palabra clave para entender el neobarroco, insisto, que es el diálogo de las artes. Volviendo a la naturaleza, veamos cómo esa naturaleza penetra dentro de la casa en la arquitectura modernista. Así, por ejemplo, en la delirante Escuela ISA de las Artes de Ricardo Porro y Vittorio Garatti en La Habana, una de las joyas desconocidas de la arquitectura moderna latinoamericana. Parte en ruina, la ruina es esencialmente barroca, y parte cubierta por la naturaleza selvática del entorno. Como decía Eugeni d'Ors, el primer crítico español que escribe sobre el barroco en relación a la arquitectura de Churriguera, recuerden el término churrigueresco, ¿no?, que hace referencia a la arquitectura colonial y española, dice Eugeni d'Ors: el barroco rememora el caos primitivo, voces de tórtolas oídas en un jardín botánico. Entonces, realmente en esta exposición uno va a tener la sensación de que está entrando en un jardín botánico. Podríamos pensar también en la instalación que hizo el arquitecto suizo Peter Zumthor para la Serpentine Gallery de Londres, titulada Hortus Conclusus, como jardín cerrado. Es un jardín que es cerrado y es abierto a la vez. O, por ejemplo, en las instalaciones en los jardines de Versalles, a las que hacía referencia anteriormente, de artistas neobarrocos como Murakami, con sus tapices rebosantes de animación salida del mundo flotante japonés, que es el barroco en Japón, o la Fure-Liaison con sus espejos y reflejos lumínicos, Anish Kapoor, del cual también tenemos obra este año en Zona Mako, con sus estructuras orgánicas reflejando la naturaleza circundante, o el italiano Giuseppe Pennone con su ser árbol recubierto también de láminas de oro. Pero también, y paradójicamente, porque el neobarroco es siempre paradójico, tendríamos un jardín vacío de un diseñador japonés como Shigemori, o las fuentes de Isamu Noguchi, aquí en el Camino Real de Legorreta, de Toyo Ito en el Barroco de Puebla, o de Linda Benglis en su exposición Sources. Estas son esencialmente algunas de las características del neobarroco. Por ejemplo, lo vemos en las imágenes del británico Ross Loughborough ideando en la cima de los Alpes una cama bajo las estrellas, un dosel orgánico de aluminio en el proyecto Living Architecture. Muchas de estas construcciones son esencialmente teatrales. La casa y la exposición va a ser una casa escenográfica y abierta al espectáculo de la naturaleza. Recordemos que la ópera y la casa de ópera nacen en el barroco y tienen su máximo exponente en el siglo XIX con el teatro de Bayreuth, ideado por Wagner, en diálogo con Nietzsche
y el concepto que dan estos dos pensadores de Gesamtkunstwerk, obra de arte total. Por ejemplo, hemos visto imágenes también de lo que sería la cocina neobarroca de la casa, con una ópera gastronómica titulada El Somni, de los hermanos Roca en Barcelona, proyecciones oníricas sobre la vajilla, banquete digital de objetos de cocina, fusión de sabores, sensaciones y aromas. La casa tendrá una mise en scène laberíntica de pliegues y repliegues a partir de la obra del filósofo francés Gilles Deleuze, Le Pli, sobre la idea de la mónada. Aquí Deleuze hace de arquitecto y nos diseña lo que él llama la casa del pliegue. Los objetos poéticos que nos acompañan en esta casa se encuentran en sinergia dentro de una caja blanca del arte contemporáneo, pero como en una mónada que nos dice el filósofo, no tiene puertas ni ventanas, ni algo por lo que se pueda entrar o salir. La casa comparte con los objetos que la habitan la fluidez, la flexibilidad y el continuum de los espacios entretejidos. En griego utilizamos el término plecto. Plecto significa entretejer, esencia del barroco según el filósofo Mario Perniola. Así, por ejemplo, el sofá Goa de los hermanos Campana, retorcido como un nudo que remite a la línea de Moebius, o un diseño que nos lleva a otro, que sería el jarrón Flow de Zaha Hadid para Serralunga, el búcaro orgánico de Ron Arat, o el nudo lumínico de Ingo Maurer como un fósil congelado en el tiempo. También lo encontramos en el Centro de Diseño Alemán, las algas de plástico inyectado de los hermanos Gurulek. Elementos de la naturaleza que en su fragilidad, en su movimiento continuo y en su artificio salen de la naturaleza y entran dentro de la casa, como hemos visto en las imágenes del film de Rem Koolhaas, House Life, en el que nos presenta una casa en movimiento, una casa operística. De hecho, aunque no hay la banda sonora, sería la casa con los acordes de la Traviata, de la ópera La Traviata. El neobarroco es una forma de existencia que va más allá de la estética, es un espíritu de nuestro tiempo, un tiempo de retorno a lo barroco, una forma de organización transcultural que pone de relevancia el diseño de la vida moderna desde lo relacional y la importancia de los espacios y las arquitecturas para la vivencia en nuestra contemporaneidad. En la casa neobarroca vamos a encontrar referencias al orientalismo contemporáneo de Japón, de China, de Corea. Por ejemplo, la serie Fantastic de Jaime Hayón o los Eurasian Garden Spirits de Marcel Wonders, pero siempre sin el toque kitsch del exotismo europeo del siglo XIX, ¿no? Lo que llamábamos la chinoiserie en Francia, por ejemplo. También el barroco holandés en otro de los protagonistas de la exposición, que es el diseñador Joris Laarman, que acaba de tener probablemente la mejor exposición del año a nivel mundial en el Cooper Hewitt de Nueva York, donde incluso uno podía diseñar su propia mesa de una forma con nuevas tecnologías, o un radiador rococó, un calentador con formas que nos remiten a la arquitectura y a la pintura del barroco holandés. También vamos a tener piezas de la diseñadora francesa Ingrid Donat, con una cómoda inspirada en el Jugendstil de Klimt, o por ejemplo los retorcidos patrones de los diseños de Pierre Legrand que nos remiten al Art Deco francés. Es decir, prácticamente todos los estilos del siglo XX y del siglo XIX a los que hace referencia el neobarroco. Recordemos, neobarroco,
fusión de culturas, hibridación y mestizaje. Esta casa es, por tanto, transhistórica, histórica de historia del arte, y tiene múltiples referencias a estos periodos. Si el barroco es esencialmente teatral, la casa neobarroca se transforma en una escenografía cambiante, como en algunas de las iglesias del barroco jesuítico de España. Por ejemplo, pensemos en el Museo Dalí de Figueras, que es museo teatro, o en las pozas de Schindler de Edward James, donde él crea esta colección de moldes de madera para vaciados de cemento con una mezcla de arquitectura precolombina, orientalismo, los laberintos de Escher y las ruinas de Piranesi. Una casa surrealista que él construye para su amor platónico, pero que nunca habitó. De cualquier manera, la casa neobarroca de estos artistas casi nunca es una casa familiar. Es una casa para el individuo solitario, como el ideal de Mies van der Rohe o de Luis Barragán. Una máquina de habitar para la máquina célebre. Incluso tiene vocación de permanecer vacía para ahuyentar el horror vacui, que saben que es una de las características de la pintura del barroco. Como en un eclipse barroco de Kepler, o como en una proyección de la cámara oscura, hemos visto imágenes de los films de Peter Greenaway, pero podríamos hablar también de la Blue Room de David Lynch, muchos directores neobarrocos que crean espacios cinemáticos. Esta casa se convierte en un espacio de proyecciones donde proliferan las imágenes más delirantes en los rincones más recónditos. La pared o el muro nunca es un centro del haz lumínico, porque recordemos, en el barroco y en el neobarroco nunca hay centro. Podríamos proyectar también estas imágenes de la película de Wes Anderson, Gran Hotel Budapest, o del diseño que hizo Wes Anderson, director de cine, trabajando como arquitecto y diseñador para el restaurante de la Fondazione Prada de Milán. Espacios cinemáticos excéntricos y desvariados. La casa se convierte en una suerte de escenificación de las quimeras del habitante artista, que como una escenografía de Bob Wilson, por ejemplo, él recrea dentro del Museo del Louvre de París su propio dormitorio, convertido en un gabinete de curiosidades con todos los objetos, todas las fotografías que tenía él en su propia casa, en su propia habitación, pero expuestas en el Museo del Louvre. O también el director quebecois Robert Lepage, en su última obra 887, que se va a presentar próximamente en el Festival Cervantino, donde Robert Lepage, recuerden su tetralogía del Anillo de los Nibelungos para el Metropolitan de Nueva York, recrea casi como una casa de muñecas la casa donde habitó en su infancia. Y el número 887 era el número del edificio, ¿no? En cierta manera, lo que encontramos aquí sería una danza de los objetos metafóricos, una música de los espacios, todo en clave barroca. Para concluir, quiero hablar de la figura arquitectónica del atrio, como primer espacio visual de esta casa. El atrio es un término anacrónico que en francés, de hecho, el verbo être tiene relación con atrio, por lo tanto sería un espacio para ser, donde podemos nombrar la disposición interna de las diversas partes de una vivienda: el salón, el dormitorio, comedor, etc. En sentido filosófico, el atrio sería una alegoría de la intimidad del ser. Es el recibidor, es lo primero que tú ves cuando llegas a una casa de alguna amistad o a una casa de alguien que conozcas. La morada del pensamiento. El atrio, que en latín viene del término extera, pórtico exterior que nos abre al plano descentrado de la casa, tendría proyectadas en toda la exposición
diversas imágenes de los arquitectos y de los diseñadores presentes, como en un collage en el que podríamos encontrar los muros ondulantes de Toyo Ito, los tetraedos de Bjarke Ingels, nuevo símbolo de la ciudad de Nueva York, los pasillos laberínticos de Massimiliano Fuksas, las escaleras a ninguna parte de Barragán o de el nuevo gran símbolo que se está construyendo en la ciudad de Nueva York, que es el Wessel del arquitecto inglés Thomas Heatherwick, o los benjaminianos pasajes abiertos a la naturaleza como el High Line de Diller, Scofidio y Renfrew. Cuando entramos en una casa o en un museo, nuestra primera impresión es el atrio, el recibidor. Antes de entrar en la casa neobarroca, vamos a tener una experiencia minimalista, de luz atornasolada y cambiante, aún sin ver ningún objeto, como en la arquitectura de la nada japonesa de Sou Fujimoto, que estamos viendo en estos momentos el pabellón de la Serpentine de Londres. Como un intersticio vacío del recorrido por la exposición, sin el torbellino de imágenes propio del neobarroco. Entendemos que el diseño en este momento contemporáneo alcanza otro nivel desde el diálogo de las artes que nos lleva a procesos de transculturización e hibridez, más allá de formalismos y análisis puramente estéticos. El neobarroco sería una actitud más que un estilo, siempre lúdico y siempre provocando el juego visual y de pensamiento. Bienvenidos entonces a la futura exposición La Casa Neobarroca. Para el mes de septiembre esperamos ya poder abrirles las puertas de esta exposición. Y bueno, si tienen alguna pregunta de las imágenes que hemos visto o sobre este concepto de neobarroco, que yo creo que sí es importante explicarlo, porque si ponemos el prefijo neo delante del término barroco, mucha gente puede pensar que es, como decía antes, un anacronismo y es una pura referencia a la estética barroca. Y no, es mucho más que eso. Ahí han escrito poetas, escritores, mencionaba Severo Sarduy, sociólogos, Michel Maffesoli, estudios culturales, arquitectos. Realmente el neobarroco tiene hoy un papel preponderante dentro de lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Y solo hace falta pues ver algunas de las obras que están en estos momentos en